Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Reciban ustedes un caluroso saludo y la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra, en el cual vamos a compartir un mensaje al que he titulado como privilegios de la vida en el cielo. Le pido que oremos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, Señor bendito, Señor, nos presentamos delante del trono, Señor, de la gloria, para alabarte, para exaltarte, Señor, para decirte que tú eres hermoso, Señor, y que todo lo tuyo es maravilloso, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares a tu iglesia, Señor, que prepares a tus siervos, a tus siervas, a niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, para que nos preocupemos cada día menos por las cosas de la tierra y nos preocupemos más por las cosas del cielo, Señor. El cielo es un lugar maravilloso, Señor, un lugar al que tú te fuiste ya para preparar morada para nosotros. Y esperamos ese día maravilloso, Señor, en el que nuestros cuerpos serán resucitados, Señor, en aquel día glorioso en el que tocará la trompeta, Señor, y tú nos resucitarás, Señor, y viviremos por siempre en la nueva Jerusalén. Gracias te damos, Señor. Amén
y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Quería contarles que hace cerca de un mes y medio, falleció uno de los primeros compañeros de mi generación, de mi graduación del año 1981. Sucedió allá en la hermosísima provincia de Limón. Y por supuesto que eso generó una serie de sentimientos y emociones. Hubo llanto, hubo tristeza, hubo dolor. Recordamos las mejores anécdotas, los mejores tiempos con nuestro querido Chino. Y realmente ese tiempo, a pesar del dolor, sirvió muchísimo para unirnos. Pero por supuesto, cuando sucede un momento como este, usualmente salen 3 preguntas que nos formulamos después del deceso de un familiar o de un amigo al que apreciamos y queremos. Y la primera pregunta es, que se emite entre un tono entre sorna y temor, es ¿cuál será el siguiente? Y entiendo que esta pregunta se vuelve más y más preocupante conforme pasan los años y vemos que más personas que conocemos, amigos y familiares están dejando el mundo de los vivientes. Las otras 2 preguntas son mucho más profundas y reflexivas. La segunda de ellas es, ¿qué es la muerte? Y la tercera es la pregunta que ha angustiado a millones y millones de personas en todo el mundo, es ¿qué existe después de la muerte? Bueno, contestar a qué es la muerte es una pregunta relativamente fácil, sobre todo si entendemos que la Biblia nos dice que existen 3 tipos de muerte. Uno de estos tipos de muerte es la muerte física, y la muerte física es cuando nuestra alma y cuando nuestro espíritu abandonan nuestro cuerpo físico. La muerte espiritual es cuando todas aquellas personas en este mundo y en el siguiente van a estar separados de la vida del Señor. Y la otra es la muerte eterna, que es para todas aquellas personas que han estado separadas de Cristo, mueren sin haber aceptado el sacrificio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos y hermanas, no se trata de una muerte eterna, sino de un castigo eterno, tal y como nos lo describe la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7, parte B al 9, que dice lo siguiente: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y por supuesto que la tercera pregunta, decíamos, es mucho más profunda y reflexiva. ¿Qué sucede después de la muerte? Según la antigua creencia griega y sus homólogos romanos, el alma que moría pasaba una vida verdaderamente miserable que no le permitía disfrutar de su eternidad. Para los griegos y los romanos, lo peor que podía sucederle a un ser humano era que muriese. En el caso de nuestros antepasados indígenas, y nosotros conocemos que los enterraban incluso con sus pertenencias y en algunos casos con alimento, para que esto les sirviera en su vida futuro. Y algunos inclusive pensaban que el alma volvería al cuerpo para que tuviera una segunda vida aquí en la tierra. En el caso de los musulmanes, el Corán enseña que en el caso de los hombres van a tener una vida privilegiada, allá lo que ellos llaman el paraíso. Van a estar rodeados de joyas, camellos. Y en el caso de los hombres, les decía, incluso van a tener como esposas a unos seres, una especie de seres angelicales de rasgos femeninos, de grandes ojos, llamadas hurís, que van a servirle como esposas por toda la eternidad. E incluso tratándose de personas que hayan realizado servicios muy importantes al Corán, al pueblo musulmán, o incluso aquellos que han fallecido en las famosas guerras santas, los famosos mártires, los yihadistas, en ese caso lo que le esperan en el paraíso es la nada despreciable suma de 72 hurís. Pero en el caso de las mujeres, solamente les tocará un hombre, y los intérpretes dicen que con ese hombre les será suficiente. Los hinduistas creen en la reencarnación, pero la reencarnación no necesariamente va a ser en un cuerpo humano, sino que puede ser en un elefante, en una vaca, inclusive en un ratón. Y eso en virtud de lo que ellos llaman el karma, es decir,
lo bueno o lo malo que hicieron en la tierra es lo que va a establecer el tipo de reencarnación que ellos van a tener. Algo parecido piensan los budistas, otra de las religiones más grandes del mundo. Ellos creen, al igual que los hinduistas, creen en la reencarnación. ¿Y qué piensa la iglesia oficial? Bueno, la iglesia oficial nos habla de lo que ellos denominan el purgatorio. ¿Ah? Y el purgatorio fue establecido para aquellas almas que han pecado en la tierra, las cuales van a estar en un lugar especial llamado el purgatorio, en las cuales esas almas van a purgar o van a limpiar, puede ser a través de horas o hasta siglos, sus pecados. Pero ese tiempo se puede acortar si la persona ha hecho ofrendas, si ha hecho servicios importantes estando en vida, o bien si sus parientes y sus familiares, ya estando muertos, ofrecen místicas rogativas pagadas por ellos. En el caso de los cristianos creemos en el cielo y creemos en el infierno. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, los teólogos cristianos, incluyendo por supuesto a los del Evangelio cuadrangular, establecen que existe un lugar intermedio. Es decir, al morir nosotros no vamos directamente al cielo, los creyentes, y los malvados al infierno, sino a un lugar intermedio al que los teólogos precisamente le han puesto ese nombre, estado intermedio. En el caso de los incrédulos, mis amados hermanos y hermanas, las almas de ellos van directamente al Hades. El Hades es el lugar de castigo de las almas malvadas. Antes de Jesucristo, tanto los creyentes como los no creyentes iban al Seol. Pero el Seol estaba separado, por decirlo así, por dos grandes compartimentos, dos grandes aposentos. Los malvados iban y continúan yendo hoy en día al Hades, mientras que los creyentes iban a lo que se conocía como el seno de Abraham. Pero aquí es importante hacer una primera observación. La Biblia establece que el estado de perdición final de los no creyentes será hasta después de que se dé lo que llamamos como el juicio del gran trono blanco, en que las almas de los malvados serán echadas al lago, serán lanzadas al lago de fuego y azufre, al infierno. Por lo que nosotros no podemos decir en este momento que las personas que están muriendo sin Cristo van al infierno, sino están yendo en este momento al Hades, a ese estado intermedio hasta que se dé el juicio del gran trono blanco. Aunque la misma Biblia establece que sí es un lugar de castigo, como lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de la historia del hombre rico y de Lázaro. Mis hermanos, con la resurrección de Jesús, la morada de las personas justas pasó del seno de Abraham, pasó al paraíso. Tal vez usted recuerda cuando estando Jesús sufriendo lo indecible en la cruz del Calvario, una de las personas crucificadas junto a él dijo en Lucas 23:42, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia establece también, nos cuenta que después de la resurrección de Jesucristo, Jesucristo bajó hasta las profundidades del Seol y sacó de ahí a todas las almas justas que existían, llevándolas con él hasta el paraíso. Y esto lo hizo para que se cumpliera lo que establece la palabra del Señor en el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estando esto claro, la siguiente pregunta que posiblemente usted se está haciendo y que yo también me hice es: ¿qué pasa con el alma del creyente en ese estado intermedio? ¿Están dormidos? ¿Estarán en una especie de estado de inconsciencia o de hibernación? ¿O las almas y los espíritus estarán en un estado consciente y gozando de la maravillosa presencia del Señor Jesucristo? La realidad, mis hermanos, es que como todo lo relacionado con los tiempos del fin, existen muchísimas interpretaciones. Los adventistas, los testigos de Jehová y algunos grupos menores consideran que cuando se muere, en ese estado intermedio, las almas de los creyentes están en un estado de inconsciencia. Pero como veremos, la palabra del Señor es muy clara en el sentido de que no, nuestras almas van a estar gozando de la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo.
Realmente existen muchísimos versículos que apoyan esto que les estoy manifestando, pero yo prefiero que sea en las propias palabras del maestro de Galilea quien nos dé la explicación al respecto, lo que vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 28, en la historia del hombre rico y Lázaro. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de maneras que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mis hermanos, miren que este versículo ha sido objeto de gran controversia a través de los siglos. Hay muchas personas que en este versículo no lo ven como una de las parábolas de Jesús, y argumentan para ello que en todas las parábolas Jesús nunca empleó el nombre de una persona, lo que es cierto, por lo menos salvo este. Y además manifiestan que si nunca Jesús empleó el nombre de una persona, y en este caso sí lo hizo, Jesús no tendría ningún motivo para dar el nombre de una persona si esa persona realmente no existiese. Bueno, yo creo que indistintamente de la posición que tomemos de que es una parábola o un relato real, lo verdaderamente importante es que este relato de Jesús tiene una enseñanza central para nosotros. Y nos dice 3 cosas. Lo primero que nos dice es que Lázaro está consolado, está confortado, lo que no puede suceder con una persona que no esté consciente. Lo segundo que encontramos es que existe una conversación. El hombre rico y Abraham están conversando, están dialogando, lo que no puede suceder con personas que no estén en el pleno goce de sus facultades. Y además, el hombre rico le pide a Abraham para que Lázaro vaya a predicar a sus familiares, lo que nos demuestra que ambos están en un estado de actividad consciente. Entonces, siendo claro, mis hermanos, que cuando estemos en el paraíso vamos a disfrutar de la presencia del Señor, aún queda una pregunta más que posiblemente usted también se la está formulando. Y esa pregunta es: ¿hasta cuándo estaremos los creyentes en ese estado intermedio? ¿Hasta cuándo? Veamos por favor lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mis hermanos, la Biblia es clara en lo que nos dice: todos habremos de morir y todos habremos de resucitar. Todos los creyentes moriremos y todos habremos de resucitar. Pero el primero fue Cristo, y todos los demás seremos vivificados en lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que está descrito en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, que vamos a leer a continuación.
nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que todos nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, la palabra de Dios sigue siendo clara para todos nosotros. Todos los que hayamos llegado hasta el final vamos a ser vivificados. Bien sea que nos toque estando vivos el arrebatamiento, o bien sea que muramos, todos nosotros vamos a ser resucitados. Pero ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? ¿Qué va a suceder con nosotros? La explicación la encontramos en dos versículos maravillosos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21, nos explica lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Y dice la palabra lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, subraye usted por favor la palabra transformará, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, subraye la palabra gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo no sé, mis hermanos, si a ustedes sucede lo mismo que a mí, pero yo con alguna frecuencia me pregunto cómo es que seremos transformados. ¿Seremos acaso una especie de esfera de luz? ¿Seremos acaso invisibles? Y otras personas se preguntarán, ¿seremos acaso como un fantasma? ¿Ah? ¿O seremos una especie de superhéroe al mejor estilo de Hollywood o de Marvel Comics? El apóstol Pablo dedicó todo el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios para explicar lo que significa la resurrección y tener un cuerpo glorificado. Y tener un cuerpo glorificado, mis hermanos, será el primer privilegio que estudiaremos de lo que será nuestra vida en el cielo. Y según lo expone el apóstol Pablo en esta carta, en 1 Corintios 15, 44, tener un cuerpo glorificado significa, en primer lugar, tener un cuerpo espiritual. Leamos, por favor, lo que nos dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 44. Dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La primera observación es que cuando se habla de cuerpo de espíritu, muchas personas tienden a pensar que va a ser un cuerpo inmaterial, es decir, como un alma descarnada, un cuerpo sin carne. Pero eso está totalmente alejado de lo que nos dice la palabra del Señor, porque el Señor Jesús, cuando resucitó, el cuerpo de Jesucristo era un cuerpo de carne y hueso, como él mismo lo dijo en Lucas 24, 39. Cuanto al escepticismo de los que lo rodeaban, dijo, Lucas 24, 39, un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Hermano, la diferencia entre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual es que el cuerpo natural está preparado para nuestra vida en la tierra y un cuerpo espiritual estará preparado para nuestra vida en el cielo. Un cuerpo natural es dominado por el alma, es decir, por nuestra inteligencia, por nuestras emociones, mientras que un cuerpo espiritual estará preparado para ser controlado por el Espíritu. Dios creó al hombre en este orden perfecto: espíritu, alma y cuerpo, para que el espíritu tuviera el lugar de preeminencia. Pero por el pecado del hombre se invirtió este orden, y ahora el hombre natural le da preeminencia a lo que es el alma y su cuerpo, y deja en último lugar en su escala de prioridades lo que es el espíritu.
Mis hermanos, pero cuando nosotros resucitemos, en la resurrección se restablecerá este orden y el espíritu va a estar en el lugar de control que Dios quiso desde un inicio. En otras palabras, mis hermanos, todos nosotros vamos a tener un cuerpo, pero un cuerpo especial, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo va a estar sometido y actuará en estricta armonía con el Espíritu Santo. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Vamos a tener un corazón nuevo y vamos a tener una naturaleza gloriosa que nos va a permitir que el Espíritu Santo nos llene perfectamente, como no puede hacerlo hoy por la presencia del pecado. Entonces, mis hermanos, podremos en ese momento, cuando estemos en el cielo, podremos ofrecerle a Dios el verdadero esfuerzo, el verdadero amor, la verdadera adoración, el servicio obediente que usted y yo deseamos ofrecerle hoy desde la tierra, pero que no puede ser perfecto sino hasta cuando nos encontremos en el cielo y podamos servirle verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Si usted lo cree, mis hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted se encuentra. La gloria sea al Señor. Avanzando en nuestro estudio, otra característica que tiene el cuerpo de gloria es que tendremos cuerpos inmortales o cuerpos eternos. En 1 Corintios 15, 42, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Como si ya sabemos, el cuerpo humano tiene una vida finita. La esperanza en Costa Rica en este momento ronda los 80 años. Pero creo que todos tenemos claridad que no es lo mismo tener 20 o 30 años que tener 50, 70 o 90 por los cambios físicos, psíquicos y neurobiológicos que se presentan con el envejecimiento normal. Pero mis hermanos, en el cielo nuestros cuerpos no se van a ver afectados ni por la edad, ni por las enfermedades, ni por el cansancio, ni por ningún evento de la naturaleza y del ser humano, por lo cual nosotros gozaremos de eterna juventud. O como lo dijo un teólogo cristiano, voy a leerlo para ustedes: el cuerpo va a tener características juveniles, pero completa madurez por la eternidad. Eso es maravilloso, vamos a ser eternamente jóvenes. Un tercer elemento que vamos a estudiar, mis hermanos, es que tener un cuerpo glorioso significa que vamos a tener un cuerpo con esa naturaleza, un cuerpo glorioso. En esta epístola, en 1 Corintios, que estamos leyendo, vamos a ubicar siempre en el capítulo 15, el versículo 43, que nos dice lo siguiente: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Posiblemente todos nosotros tengamos diferentes expectativas de lo que significa tener un cuerpo glorioso. Muchas personas piensan que tendremos un cuerpo similar al de Jesucristo y por eso podremos aparecer o desaparecer a voluntad. Podremos ir de un lugar a otro, podremos ir de una dimensión a otra, podremos atravesar paredes, pero la realidad es que la Biblia no nos da mucha explicación al respecto. Lo cierto es que existen muchos signos externos de la gloria de Dios, pero yo creo, mis hermanos, que la gloria de Dios tiene que ver más con su pureza, con su majestad, con su señorío. Y el Señor Jesús, estando en vida, nos prometió que nosotros íbamos a disfrutar de su gloria. Eso lo dijo en Juan 17, 22. Y Él nos ha dotado a nosotros de un cuerpo glorioso, de algo maravilloso, mis hermanos, que cuando nosotros estemos en la eternidad podremos disfrutar completamente, y entonces estaremos verdaderamente preparados para brindarle el servicio y la adoración que nuestro Señor se merece. Eso es definitivamente algo maravilloso, algo que sucederá con nosotros al tener un cuerpo glorioso. Un segundo privilegio, además de tener un cuerpo glorificado, un segundo privilegio lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, que voy a leer para ustedes en la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía:
Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Existen este y muchos otros versículos que nos hablan de lo que será nuestra vida en el cielo. Pero lo primero y lo más importante, el gran privilegio de nosotros los creyentes en el cielo, la razón por la que el cielo es cielo, la razón por la que el cielo es maravilloso, la razón por la que el cielo es glorioso, es que en el cielo se encuentra y estaremos nosotros permanentemente a la par de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace verdaderamente maravilloso el cielo. Pero ¿qué es el cielo? ¿Qué es la eternidad? El Señor Jesús lo explicó claramente en Juan 17:3, cuando dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste el cielo? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando me encontraba preparando este estudio, me llamó mucho la atención haber leído no uno, sino bastantes comentarios de personas que pensaban que la vida en el cielo suena maravillosa, sí, pero que al final estar haciendo lo mismo no se volverá monótono, no se volverá aburrido. Y argumentaban estas personas que aún estando en vida, como nos encontramos ahorita, inclusive aquellas cosas que nos generan mayor placer, cuando las hacemos repetidamente nos cansan. Y esas personas pensaban, ¿no será así? Porque cuando unas cosas, a pesar de lo maravilloso que suena al inicio, cuando nos cansa ya tenemos que dejar de hacerla para hacer algo diferente que nos genere una misma felicidad, un grado de satisfacción igual al que teníamos anteriormente. Bueno, por supuesto que la respuesta la tenemos clara. Estas personas están pensando desde una perspectiva humana. Pero ya inclusive desde hoy en la tierra, nosotros encontramos, hermano, lo maravilloso que es entrar en la adoración. ¿No le ha pasado a usted cuando está adorando al Señor y a usted parece que no pasan los minutos, que no pasan las horas? O cuando usted se encuentra orando en la presencia del Señor y pueden pasar horas verdaderamente donde usted derrama su espíritu delante del Señor. O que podemos decir de las maestras y los maestros de la escuela dominical, cuando con tanto cariño, con tanto amor, pasan horas y horas preparando materiales para los niños para dedicar al cuerpo de Cristo. O las personas que están evangelizando, que no le importa el tiempo que tengan que pasar con una persona para llevar el mensaje de la salvación. O aquellas personas que están sirviendo, los sugieres. Nosotros los predicadores, cuando pasamos bastantes horas preparando un mensaje que sirva para edificar a la iglesia de Cristo. Bueno, pero eso, mis hermanos, es solamente un reflejo de lo que va a suceder en el cielo. Mis hermanos, en el cielo no va a haber ninguna de las circunstancias actuales que nos limitan. Allá no va a haber cansancio, no va a haber aburrimiento, no va a haber desidia, no va a haber pereza. En el cielo seremos transformados, nuestras almas serán hechas nuevas y entonces verdaderamente, mis hermanos, podremos decir que las cosas viejas pasaron porque ahora todas son hechas nuevas. Gloria sea el Señor. Pero regresemos ahora a la idea del versículo anterior que leíamos. El cielo no sería cielo, el cielo no será maravilloso, el cielo no será glorioso si no tuviéramos la presencia del Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, al que vamos a conocer por la eternidad. Y es que en el cielo vamos a estar con Jesús, con nuestro Dios, con la comunión del Espíritu Santo, conociéndolo por la eternidad. Eso es el cielo, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Se cuenta que cuando algún biógrafo va a escribir la biografía, valga la redundancia, de algún personaje famoso, puede durar hasta años hablando con ese personaje famoso, si fue en vida, conversando, caminando con él, escuchándolo, que le cuente sus anécdotas, cena con él, hasta vive en la casa con esta persona, para lograr de captar, digamos que así, de alguna manera, el ser interior de esta persona, para después eso que ha palpado poder transmitirlo en un libro. Ahora imagínese usted lo que es conocer, pero de forma íntima, de forma cercana a Dios que es eterno, a Dios que es infinito,
a Dios que es el alfa y la omega, el principio del fin, al Dios que creó el universo, que creó las estrellas, que creó los planetas. Yo creo, mis hermanos, sinceramente, que la eternidad será poca para poder conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, y la eternidad apenas nos bastará para poder conocer, para poder aproximarnos, para poder amarle, para poder adorarle a aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y la iglesia de Dios dice, amén, gloria a Dios. Avanzando en nuestro estudio, un tercer privilegio de nuestra vida en el cielo es el privilegio de servirle por la eternidad. Apocalipsis 7:1 lo dice en unas palabras muy lindas y muy sencillas. Y le sirven día y noche en su templo. ¿Quién? Los santos que habremos resucitado son los que le vamos a servir. Ya no son los sacerdotes de la tribu de Leví. Son la gente, las personas de todas las naciones, como usted y yo, que le hemos entregado en vida nuestro corazón y nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero muchas personas tienen una idea equivocada de lo que será el cielo. Muchas personas ven el cielo como un lugar lleno de angelitos tocando arpa, y nos vemos a cada uno de nosotros en una hamaca, escuchando esas melodías, como si estuviéramos en unas vacaciones eternas en un hotel all inclusive. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que el cielo será un lugar que se trabaja de día y de noche. Pero la realidad es que existen muchas personas que le sirven o creen servirle a Dios por motivos equivocados. Algunos le sirven a Dios esperando que Dios les dé algo. Otros le sirven a Dios o creen servirle a Dios para que los vean. Y otros lo hacen por el temor, porque creen que si no lo hacen, Dios los va de alguna manera a castigar. Pero existen otras personas que le sirven con verdadero amor. Usted y yo los conocemos en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Pero mis hermanos, aún así, el servicio que nosotros podremos ofrecerle hoy en el cielo, hoy en la tierra, no es el mismo que podremos ofrecerle en el cielo. Porque hoy el servicio que nosotros podemos darle a nuestro Dios se ve limitado por una serie de factores. Factores de tiempo, factores de disponibilidad, el cansancio y por supuesto por el mismo pecado. Mis hermanos, pero en el cielo nosotros seremos diferentes. En el cielo seremos transformados. En el cielo ya no estaremos bajo el dominio del pecado. Por eso es que el servicio que nosotros le entregaremos a Dios va a ser producto de nuestro más profundo amor, de nuestra adoración, libre de envidia, libre de engaños y libre de cualquier sombra del pecado. Mis hermanos, y yo creo definitivamente, como lo mencioné hace un momento, que la eternidad será verdaderamente corta para poder servirle y para poder reconocerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese sacrificio de Jesucristo no tiene precio. Y mis hermanos, y si nosotros prevalecemos y somos fieles hasta el final, tendremos el privilegio de servirle a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Un cuarto privilegio de lo que será la vida de los santos en el cielo, la vida que nos espera a usted y a mí, la encontramos siempre en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que yo le voy a leer siempre en la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente, viene refiriéndose a Dios. Entonces dice, y Dios secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. En confianza, mis hermanos, aquí entre usted y yo, aquí nada más entre usted y yo. Y yo creo que muchas veces, muchas personas, algunos de nosotros inclusive, no somos capaces de encontrar lo maravilloso de esta promesa. Y no lo somos, chicos, porque tenemos una familia, tenemos casa, padres, hermanos, parientes, no falta el alimento en nuestra casa, nacimos en un país libre, podemos ir a nuestra iglesia cuando queramos, podremos movilizarnos de un lugar a otro, no hemos sufrido muchos de nosotros alguna enfermedad grave, no hemos estado en una cama de hospital,
no hemos tenido una pérdida irreparable, no hemos pasado la violencia de una madre que ha perdido a sus hijos por manos de un criminal y que le arrebató toda la vida que a esa chica o a ese chico les esperaba. Pero existen otras personas que sí han tenido una vida difícil. Hay personas que verdaderamente han sentido lo que es el dolor y el sufrimiento. No voy a poner ejemplos en este momento porque es posible que alguna de las personas que nos está viendo esté pasando o haya pasado por una situación como esta. Pero voy a leerles la biografía de un hombre que se llama Moses Grandy. Usted la puede buscar en la internet porque es realmente impresionante. Y dice lo siguiente: me llamo Moses Grandy. Nací en el condado de Camden, en Carolina del Norte. Creo que tengo 56 años. Me acuerdo de 4 de mis hermanas y de 4 de mis hermanos. Mi madre tuvo otros hijos que murieron o fueron vendidos antes de que yo pudiese conservar recuerdo de ellos. Yo era el menor. La mujer del amo se opuso a que me vendieran, pero entonces el amo vendió a mi hermanito, que era más pequeño. Mi madre, loca de dolor, trató de impedir que se llevaran a su hijo, pero la golpearon hasta que cayó al suelo y se desvaneció. Cuando recobró el conocimiento, su hijo ya había desaparecido. Gritó desesperadamente y por ese motivo el amo la ató a un duraznero del jardín y la azotó. Este es un vivo retrato de una persona que verdaderamente sufrió en su vida. Yo los invito a que lean la vida de Moses Grandy. Yo sinceramente desconozco si Moses Grandy tuvo un encuentro personal con el Señor, pero sí sé de muchos cristianos que han sufrido lo indecible. Solamente recordemos los cristianos del primer siglo, cuando ya en el Coliseo romano fueron devorados por los leones. Otros fueron aserrados, otros fueron colgados, otros muchos han sido asesinados. Y eso no solamente es cuestión de la historia, mis hermanos. Leamos las noticias de hoy en día y vamos a observar cómo las noticias nos dicen que 25 personas cristianas son violadas cada semana. 180 iglesias cristianas en el mundo, principalmente en África y en Asia, son atacadas. 310 cristianos en promedio cada semana son encarcelados y 8 cristianos son asesinados por causa de su fe en Jesucristo. Yo creo que cuando nosotros escuchamos estos datos, verdaderamente nos sensibilizamos. Y realmente podemos entender por qué para tanta persona que sufre, esta es una promesa maravillosa. La promesa maravillosa que en el cielo no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no más ni dolor. Aleluya. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Mis hermanos, para estas personas que sufren, atrás ha quedado las sirenas de las ambulancias. Atrás quedaron las sillas de rueda. Atrás quedó las prisiones. Atrás quedó el dolor de esa madre que asesinaron, de la cual asesinaron a su hija, la violaron. Atrás quedó la enfermedad. Atrás quedó el llanto. Atrás quedó el dolor. Y entonces en el cielo esas personas y nosotros podremos experimentar el verdadero gozo. El gozo verdadero de saber que nuestro Señor Jesucristo es fiel y santo y que Él nos acompañará por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, ¿verdad, mi hermano? Un privilegio hermoso de estar en el cielo. Y ya casi para ir terminando, deseo comentarle el quinto privilegio. Hay muchos más, pero voy a hablarle de 5 privilegios de la vida en el cielo. Y sale de una pregunta que estoy seguro que usted se ha formulado al igual que yo. Y la pregunta es, allá en el cielo, ¿veremos y reconoceremos a nuestros familiares? ¿Verdad que usted se la ha hecho? Estoy seguro que sí. Mis hermanos, y la respuesta es tan fácil de hacer como la pregunta. Sí, por supuesto que allá en el cielo los veremos y los reconoceremos. Existen numerosos textos bíblicos, mis hermanos. Nada más recordemos cuando el pequeño hijo de David había fallecido producto de su pecado con Betsabé, y el rey David dijo esto después de haber pasado cierto periodo de duelo. Eso lo encontramos en 2 Samuel 12:23, donde dijo:
Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? Podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y es que antes de que el niño falleciera, el rey David hizo enorme sacrificio, hizo gran duelo. Pero después, cuando el niño murió, dejó de hacer duelo. Y la gente se preguntaba, ¿pero por qué? Si es tanto, si cuando estaba la penuria, el dolor, hizo tanto duelo, ¿cuánto más va a ser ahora que el niño falleció? Y no, todo lo contrario. ¿Por qué hizo esto el rey David? Porque el rey David tenía la seguridad de que a pesar de que su niño era pequeño, él tenía la seguridad que se lo iba a encontrar y lo iba a reconocer allá en el cielo. ¿Qué también podemos decir, mis hermanos? ¿Recuerdan ustedes en el monte de la transfiguración? Cuando los tres apóstoles reconocieron sin ningún problema a Moisés y Elías. ¿Y acaso lo conocían? No tenían una fotografía, un retrato, pero lo reconocieron. Recordemos también, mis hermanos, que muchos reconocieron a Jesús luego de que fue resucitado. Muchos lo lograron reconocer. Y la Biblia nos dice que nosotros tendremos un cuerpo similar al de Jesucristo, un cuerpo glorificado, por lo cual seremos similar a Jesucristo y nosotros podremos reconocer y también nos reconocerán a nosotros. Pero no solamente voy a reconocer a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes, sino que voy a reconocer a todos los santos de la iglesia. Lo que sucede es que en el cielo no tendremos el tipo de amor que tenemos hoy en la tierra. Es un tipo de amor egoísta y parcializado. Porque yo amo a mi esposa de una manera, pero amo de otra manera a mis hijos, amo de otra manera a mis padres, de otra manera a mis hermanos, y ustedes saben, mis hermanos, y amo de otra manera a mis amigos, pero inclusive hay padres que tienen preferencia por un hijo, hay hijos que tienen preferencia por un hermano, hay hermanos que ni siquiera se hablan porque tuvieron una desaveniencia, etcétera, etcétera. Y ni qué decir, existen algunos amigos que son más cercanos para nosotros, existe algún miembro de la congregación por la cual tenemos algún grado de predilección. Pero en el cielo, de verdad, mis hermanos, en el cielo nosotros nos vamos a poder ver y nos vamos a poder amar. Pero el tipo de amor que tendremos en el cielo es un diferente, es un tipo de amor como el de Jesucristo, donde Jesucristo no amó más a María, a Juan o a Pedro, sino que los amó a todos por igual. Leamos por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Dice la bendita palabra del Señor lo siguiente. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estas son unas palabras de Jesús que cuando las leemos nos parecen ser duras, pero estas palabras expresan exactamente cómo ve Jesucristo a su iglesia. Mis hermanos, y es que para Jesucristo es más íntimo el nexo que Él tiene con su iglesia que el más íntimo nexo familiar. Lo vuelvo a repetir. Para Jesús es más íntimo, es decir, es más relevante el nexo que tenga con usted y conmigo que cualquier nexo familiar que Él pudiera tener. Su iglesia, la iglesia de Cristo, estaba por encima de las relaciones familiares. Y por eso, mis hermanos, es el tipo de amor con el que nosotros vamos a amar cuando estemos en el cielo. Vamos a amar con el amor del Padre y a todos por igual. Vamos a amar con el amor del Padre y a todos por igual. Por eso, mis hermanos, cuando yo en el cielo vea a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, por supuesto que los voy a amar. Por supuesto que mi corazón se va a alegrar. Pero los voy a amar con un tipo de amor que hoy yo no soy capaz de comprender. Los voy a amar a ellos igual como amaré a todos los demás santos de la iglesia. Y los voy a amar con un amor de aquel que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor con el cual nosotros vamos a amar a nuestros familiares en el cielo, con el amor del Padre y a todos por igual. Mis hermanos, en este estudio hemos visto que los cristianos tenemos motivos de sobra para añorar el cielo. Y es que definitivamente en el cielo
habitar en el cielo será un verdadero privilegio, pero un privilegio que se gana desde la tierra cuando aceptamos que la sangre de Jesucristo es la única que tiene poder para deshacer la maldad de mi corazón. Y el gran privilegio de estar en el cielo, aquello por lo cual nosotros los cristianos tenemos que añorar el cielo, es porque en el cielo estaremos en la presencia del Señor, sirviéndole, amándole y adorándole por toda la eternidad. Mis hermanos, y ello será posible porque iremos al cielo por cualquiera de las dos vías. Iremos al cielo o por el arrebatamiento, o iremos al cielo cuando nuestros cuerpos, cuando nuestras almas y nuestros espíritus abandonen nuestros cuerpos. Y cuando eso suceda, amados y amadas hermanas, cuando estemos en el cielo y seamos resucitados, nuestros cuerpos, estos cuerpos vestidos de carnalidad, van a ser transformados y recibiremos un cuerpo glorioso, un cuerpo a semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pero ¿cómo sucederá esta transformación? Esa ha sido una pregunta que inquieta a muchas personas, y muchos inclusive han sacado unas teorías fantásticas, muy extrañas. Yo prefiero no preocuparme por eso, y prefiero hacer como una niña pequeña a la cual sus padres le están preparando una fiesta hermosa, y su maestra le pregunta: ¿cómo va a ser tu fiesta? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos invitados habrá? Habrá muchos. ¿Van a ir tus compañeritos del kinder? ¿Cómo será el pastel? ¿Va a tener muchas capas? ¿Vas a ir vestida de hada o de princesa? Y después de un largo interrogatorio, la niña le dice: no sé niña, pero es que la sorpresa es parte del regalo. Amados y amadas, yo no conozco los detalles, pero no me preocupo por ellos. Porque yo sé que mi Señor Jesucristo es el Señor de los detalles. Yo sé que Jesucristo ya fue delante de nosotros a preparar morada en el cielo. Yo sé que cuando estemos en el cielo caminaremos por calles de oro, por mar de cristal. Yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y yo sé que cuando esté en el cielo voy a disfrutar por siempre de la maravillosa presencia de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Amén. Le pido que donde usted se encuentre, cierre sus ojos y oremos. Amado Padre, Señor, te amamos, Señor. En este día, Padre, nos has revelado tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra que hemos compartido sea viva, sea eficaz, y que surta en mis hermanos y mis hermanas el mismo efecto que provocó en mí. El efecto, Señor, de poder conocerte más, de añorarte, Señor, de dejar de pensar tanto en las cosas de la tierra y mirar más hacia el cielo. Y saber que en el cielo, Señor, pasaremos una eternidad junto a ti. Que te podremos amar de una forma que no te podemos amar hoy día por imperfección del pecado. Que te podremos servir como no lo puedo hacer hoy, Señor. Que te voy a poder alabar en espíritu y en verdad. Y, Señor, ojalá que nosotros, en Padre, podamos decir como el apóstol: ven, Señor, no tardes. Gracias, Señor. Sean ustedes todos y muy bendecidas. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.